Ahora vamos a ver el tema 6, soluciones de electrolitos. Fundamentalmente nos vamos a referir a las propiedades coligativas de estos electrolitos, si bien también vamos a ver en este tema la conducción electrolítica, conductividad específica, conductancia equivalente, uso del puente de Winston, todos estos temas que ya vimos en el laboratorio, en la parte teórica del laboratorio, electrolitos fuertes y débiles, ley de Corrach, ionización de electrolitos débiles, grado de disociación, teoría de Arrhenius, propiedades coligativas, factor I de Van 't Hoff, relación entre el factor I de Van 't Hoff y el grado de disociación, teoría de Weiheuvel y aplicaciones prácticas de las propiedades coligativas, el valor de L y L ISO. Entonces comenzamos con el tema de conducción electrolítica. La conducción en los metales se produce por la movilidad que tienen los electrones en los metales y es una propiedad muy característica de ellos de conducir la electricidad, y esta propiedad se la denomina conductancia metálica. A semejanza de los metales, los compuestos químicos en solución, generalmente ácidos, bases y sales, conducen la electricidad por los iones presentes o formados más que por los electrones, y esta se denomina conductancia electrolítica. Esa conductancia es la inversa a la resistencia de ese pasaje de electricidad. Para hacer las determinaciones se utilizan, de las resistencias de soluciones, se utiliza el puente de Winston, que es esencialmente un sistema en el cual tenemos colocadas 4 resistencias, de las cuales 3 son con valores conocidos, R1, R2 y R3, siendo R2 una resistencia que podemos variar, y Rx es la resistencia que desconocemos. Cuando nosotros hacemos la relación entre la resistencia R1 y R2 y la resistencia Rx y R3, y estas relaciones son iguales, entonces no circulará corriente entre los puntos B y C, y esto podrá ser determinado a través de un voltímetro. Entonces nosotros podríamos conocer esa resistencia Rx, la desconocida, si hacemos el producto de R1 por R2, que dijimos eran valores conocidos, y la dividimos por R2, que era también conocido y variable. Es decir, que nosotros fuimos modificando este valor de resistencia hasta lograr que el no circulara corriente, es decir, que el voltímetro detectara un 0. Entonces podemos conocer esa resistencia desconocida. En general lo que se coloca es una solución a medir, en la cual se colocan electrodos inertes, que pueden ser de platino, por ejemplo, y allí entonces esta es la que se conecta como Rx. Esta disposición de los electrodos y el tamaño que tengan estos electrodos dependerán de las características que tenga la solución. Si la solución tiene una alta conductancia, es decir, hay una baja resistencia al pasaje de los electrones, las celdas que ocuparemos tendrán electrodos pequeños y relativamente separados, y si tenemos una baja conductancia, una alta resistencia al pasaje de la corriente, deberemos utilizar electrodos grandes y muy cercanos entre sí. Para estas soluciones, para esta conductividad electrolítica, conductancia electrolítica, valen las leyes de Ohm. La primera y segunda, que establece que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, y la segunda, que la resistencia es igual a la resistividad específica o resistividad por L, que es la longitud que separa los electrodos, dividido A, que es el área. Este cociente es lo que se conoce comúnmente como la constante de la celda, y es característica de cada equipo que nosotros utilicemos. Normalmente la encontramos como Kc.
Esta constante de la celda, como ya vimos en el laboratorio, se determina a partir de la determinación de resistencias y o conductancias de soluciones que tienen la conductividad específica definida o tabuladas, como son las soluciones de cloruro de potasio. Entonces habíamos llegado a que la conductancia era igual a la inversa de la resistencia, y si hacemos la inversa en la segunda ley de Ohm, nos queda que la conductancia es igual. Esta sería la inversa de la resistividad específica, que será la conductividad específica por A, que era el área o la superficie del electrodo, y L, que era la distancia de separación. Entonces, este será la conductividad específica, cuyas unidades serán ohm a las -1, centímetro a la -1, y es una propiedad que varía con la concentración de la solución. Entonces, en vez de utilizar conductividades específicas para comparar soluciones, lo que se utiliza son las conductividad equivalente, que es igual a la conductividad específica por 1000 dividido la concentración. Esta concentración está dada en unidades de equivalentes por litro. En definitiva, esta conductividad equivalente va a ser igual a ohm a la -1, centímetros al cuadrado, equivalente a la -1. O sea, este 1000 es la conversión de litros a centímetros cúbicos. Entonces, esta conductancia equivalente nos indica la capacidad conductora proveniente de la disolución total de un equivalente gramo de electrolito. Y con ella sí podemos comparar esta capacidad de diferentes soluciones. Los electrolitos pueden ser o bien fuertes o débiles. Electrolitos fuertes son aquellos, por ejemplo, ácidos fuertes, bases fuertes y la mayoría de las sales. Y los débiles, ácidos y bases débiles, principalmente ácidos orgánicos y unas pocas sales. Y la diferencia entre ellos es el grado de ionización, es decir, qué proporción de estos solutos están en forma de iones en solución. En esta gráfica lo que se observan son los valores de la conductancia cuando se va modificando la concentración. En aquellos electrolitos que son fuertes, es decir, que están ionizados por completo, cuando el aumento de la conductancia se da por la menor interferencia iónica al diluirse la solución. Es decir, hay un aumento de la conductancia equivalente cuando se diluye esa solución. Es decir, los iones tienen mayor libertad de movimiento y mayor, por lo tanto, conductancia, mayor poder de transportar o conducir la corriente eléctrica. Y como vemos, hay un comportamiento relativamente lineal para estos electrolitos fuertes de la conductancia respecto de la concentración. La concentración en realidad está a la 1 medio. En el caso de electrolitos débiles, como está representado acá el ácido acético, el comportamiento se hace a menores valores de concentración, a soluciones muy diluidas, asintótico al eje de las I directamente. Y es imposible determinar entonces esta conductividad equivalente cuando las diluciones son infinitas. Y esto se debe a que el grado de ionización aumenta con la dilución y es completo a una dilución infinita. Para hacer las determinaciones de estas conductancias equivalentes a dilución infinita, se puede utilizar la ley de Kohlrausch, que establece que la conductividad equivalente a dilución infinita de una disolución electrolítica es la suma de las conductividades equivalentes a dilución infinita de los iones que constituyen el electrolito. Entonces va a ser igual a la suma de la conductividad electrolítica equivalente del catión más la del anión. Y esto es muy utilizado porque hay algunas sustancias que, como vimos, el ácido acético, es imposible determinar
experimentalmente esa conductividad equivalente a dilución infinita, pero sí lo podemos hacer haciendo uso de otras sales que sean fuertes y sumando y restando los valores de las conductividades de los iones, llegar a la conductividad equivalente a dilución infinita, por ejemplo, del ácido acético. Entonces, cada ion a dilución infinita tiene un valor característico de conductancia que es independiente de la conductancia del ion de carga opuesta a la cual se asocia. Para el caso que les planteaba, en general se usan, para el del ácido acético, por ejemplo, las conductividades equivalentes a dilución infinita del acetato de sodio, del cloruro de sodio y del ácido clorhídrico. Entonces, hay una suma algebraica de estas conductividades equivalentes y puedo determinar, o podríamos determinar, la conductividad equivalente a dilución infinita del ácido acético. Respecto de estos tipos de electrolitos hay distintas teorías. Una de las primeras es la teoría de Arrhenius, alrededor de 1890. Arrhenius establece, y es una teoría importante, establece que la disociación de las moléculas en iones no es completa. No todas las moléculas de electrolitos se disocian en iones, sino que lo hacen un porcentaje, una fracción de ellas, es llamado el grado de disociación. Y establece que los iones se comportan de forma independiente como si fueran partículas neutras. Esta fue una teoría muy importante en soluciones, sin embargo tiene deficiencia puesto que no explica el origen de los iones, no considera la interacción ion-disolvente, la base física de la formación de los iones en disolución al disolverse en el electrolito. Y no tiene en cuenta las interacciones ion-ion. Hay una teoría posterior, superadora de ella, debida a Debye-Huckel, alrededor de 1927, más o menos, y este es un modelo que permite obtener una medida cuantitativa de las interacciones ion-ion. Entonces, estos autores dedujeron una expresión matemática para el coeficiente de actividad iónico y el coeficiente de actividad iónico de electrolitos fuertes. Observaron que los iones de cargas opuestas se atraen y que la solución es eléctricamente neutra. Pero si analizamos lo que sucede cerca de cada ion, lo que se observaría que cerca de un ion habría una mayor probabilidad de encontrar iones de carga opuesta. Es decir, un ion negativo se rodea de cargas positivas, un ion positivo de cargas negativas. La solución en un total será eléctricamente neutra. Pero si nos detuviéramos en cada uno de ellos, se observaría eso. Y llegaron a las expresiones que ya hemos manejado, de los logaritmos de los coeficientes de actividad, tanto para la especie iésima, para el logaritmo del coeficiente de actividad iónico medio, y para soluciones diluidas o de fuerzas iónicas pequeñas y para fuerzas iónicas mayores. Esto también ya lo habíamos comentado, que era una ley límite, esto nos decía que servía en determinados valores de fuerza iónica. Y en este gráfico está representado esa linealidad o no que se observa para la determinación del logaritmo del coeficiente de actividad iónico medio en función de la fuerza iónica a la un medio. Los puntos son los puntos experimentales y se observan que en algunos casos para electrolitos 1,1 esta linealidad es perfecta. Sin embargo, para otro tipo de electrolitos, por ejemplo 1,2 o 2,2, como son el cloruro de magnesio o el sulfato de magnesio, esta linealidad se pierde a fuerzas iónicas mayores. Entonces, las desviaciones de este modelo prevén cargas puntuales con volumen nulo, y los iones y sus capas de solvatación ocupan un volumen. O sea, el modelo no los estaría considerando. El modelo también considera el disolvente como un medio dieléctrico sin estructura y aparecen pares iónicos cuando crece la concentración, es decir, estos iones
no estarían solitos, sino formando pares. Entonces, estas son las desviaciones por las cuales, o las cuales se observan en esta ley de Weishaupt. Ahora empezaremos con la parte de las propiedades coligativas para estos solutos o soluciones de electrolitos. Cuando Van 't Hoff hace las experiencias de la presión osmótica, que ya lo vimos en las soluciones de no electrolitos, y coloca dentro del tubo ese que hacíamos con de la experiencia con la membrana semipermeable, en vez de solución de sacarosa, coloca, por ejemplo, cloruro de sodio, observa que la presión osmótica que él hubiera esperado es mucho mayor la que determina experimentalmente. Más aún si pone cloruro férrico, o sea, se duplica o se triplican los valores de presión osmótica que él hubiera esperado. Y esto sucede porque estos electrolitos en solución van a formar iones. Y son esos iones, las partículas esas iónicas, son las que están consideradas en estas propiedades coligativas. Es decir, para el cloruro de sodio, en vez de tener un mol de cloruro de sodio sin disociar, obtendríamos un mol de iones cloruros y un mol de iones sodio. Entonces, aparece este factor I de Van 't Hoff, se llama factor I de Van 't Hoff, que para electrolitos fuertes es igual al número de iones que se producen. En el caso de electrolitos débiles, este factor I de Van 't Hoff será igual al número de especies totales disociadas y sin disociar sobre el número de especies como si fuera un no electrolito. Veamos esto, a ver si se clarifica con un ejemplo. El ácido acético en solución nos daría iones, los protones más los iones acetatos. Si nosotros colocamos un mol de ácido acético, nos producirá la fracción de iones que se disocien. Va a ser este grado de disociación alfa. Y lo mismo será para el acetato. Y nos quedará del ácido acético sin disociar, entonces 1, que era lo que habíamos colocado, menos lo que se disoció, 1 menos alfa. Ahora, si en vez de un mol colocamos C moles, entonces multiplicamos todo por C. Entonces, si queremos sacar este factor I de Van 't Hoff para el ácido acético, sería el número total de especies, en especies totales tendremos el ácido acético sin disociar, los protones y los acetatos. Entonces tendremos C por alfa debido al protón, más C por alfa debido al acetato, más C por 1 menos alfa. Entonces, C por alfa era debido al protón y C por alfa era debido al acetato. En vez de colocar 2 veces, vamos a poner un num que da cuenta del número de iones que se produce. En este caso sería 2, pero si fuera, por ejemplo, cloruro de calcio, sería 3. Entonces, C por alfa más C por alfa es nu por alfa, más 1 menos alfa, porque hemos simplificado con el C del denominador. Finalmente, entonces esta sería ya una definición o la forma de calcular este factor I de Van 't Hoff para electrolitos débiles. Nu por alfa más 1 menos alfa. Podemos pasar restando este 1 y me queda que el factor I de Van 't Hoff menos 1 es igual al grado de disociación por nu menos 1. Y este grado de disociación podríamos calcularlo entonces conociendo el factor I de Van 't Hoff menos 1 sobre nu menos 1. Entonces esta sería una forma o el vínculo que existe entre el factor I de Van 't Hoff y el grado de disociación.
para cada una de las propiedades coligativas, entonces, como decíamos en la experiencia de Bantoff con la presión osmótica, le multiplicamos por este factor I de Bantoff a cada una de ellas. Entonces, la propiedad coligativa para el caso de electrolitos va a ser igual que para no electrolitos multiplicado por este factor I de Bantoff. Entonces, la disminución de la presión de vapor va a ser I por la presión de vapor del disolvente puro por la fracción molar del soluto. El aumento de la temperatura de ebullición será I, el factor I de Bantoff, por la constante bulloscópica por la molalidad. La disminución de la temperatura de función será I por la constante crioscópica por la molalidad. Y la presión osmótica I por la concentración molar por R por T. Entonces, a cada una de las propiedades coligativas la multiplicamos por el factor I de Bantoff. Para el caso de electrolitos fuertes, este I entonces era igual al número de iones, y en electrolitos débiles podíamos calcularlo con la expresión que acabamos de ver. Por otro lado, experimentalmente podríamos determinar, y eso, este factor I de Bantoff, como el cociente de cada una de las propiedades coligativas determinadas experimentalmente sobre el valor teórico. Entonces, la disminución de la presión de vapor experimental sobre la disminución de la presión de vapor teórica. Y así para cada una de ellas. Entonces, es el modo de determinar experimentalmente este factor I de Bantoff. ¿Para qué nos sirven conocer todas estas cuestiones de propiedades coligativas para electrolitos? Y en farmacia es sumamente utilizado para el cálculo de tonicidad. Y estas, las preparaciones, por ejemplo, intravenosas, y las que, por ejemplo, los colirios, tienen que tener la condición de ser isotónicas, que ya habíamos visto el concepto y el vínculo que había con los glóbulos rojos en el caso de la tonicidad. Es decir, nosotros requerimos que este tipo de soluciones sean isotónicas con los glóbulos rojos, el líquido lacrimal, con los fluidos corporales en general. Entonces, se ha determinado que el suero o estos fluidos se congelan a menos 0,52 grados centígrados. Es decir, que el delta TF será igual a 0,52. Y por otro lado, se sabe que una solución preparada al 0,9% de cloruro de sodio es isotónica con los glóbulos rojos. Entonces, con estos dos cuestiones que tenemos claras, existen métodos para hacer cálculos de tonicidad de soluciones y nosotros vamos a ver dos de ellos. El método crioscópico, este método utiliza la propiedad coligativa que era la disminución de la temperatura de fusión, que para el caso de electrolitos recién vimos era igual a I, que era el factor de Bantoff, por la constante crioscópica por la molalidad. I es un factor y K es una constante, es decir, que es como un producto de constante, es un producto de constante que la denominamos L. Y cuando hacemos esta consideración, la concentración ahora será concentración molar. Entonces, el delta TF me queda que es igual a el L por la concentración molar. Si nosotros observamos en el gráfico donde están representadas la molalidad en el eje de las X y este factor L, el producto del factor I de Bantoff por la KF, vemos que no es absolutamente constante o no es una línea recta en todo el rango de concentraciones. Hay ciertas desviaciones que se producen cuando la molalidad es menor a mayores diluciones. Entonces, se requiere, para que realmente esta sea un valor constante, este L, determinar un valor de concentración al cual determinamos este producto de I por KF.
Entonces es lo que se denomina el L isotónico, es decir, se lo hace en aquella concentración donde la solución sea isotónica. Entonces finalmente me queda que el delta TF va a ser igual al L iso por la concentración. Entonces esta es la expresión que vamos a utilizar para preparar o saber cómo preparar soluciones isotónicas con el método crioscópico. Existen tablas, ustedes las tienen en el aula virtual, estas tablas que se van a poder ver un poquito mejor, donde están tabulados algunos compuestos, sus pesos moleculares, el valor E, que ya lo vamos a ver, y tienen, entre otros, también el delta TF, la disminución de la temperatura de fusión de una solución preparada al 1%, y el L iso. En algunos casos no tenemos este valor de L iso que decíamos recién que están tabulados, y se pueden usar datos aproximados que son los que se muestran en la tabla. Para cada tipo de soluto corresponde un valor de L iso, y acá tenemos algunos ejemplos. Para no electrolitos 1,9, para electrolitos débiles 2, para un tipo de soluto que es divalente, este L iso es igual a 2, por ejemplo, el sulfato de magnesio, univalente 3,4 como el cloruro de sodio, unidivalente es 4,3 como el sulfato de sodio, diunivalente 4,8 como el cloruro de zinc, y unitrivalente 5,2 como el fosfato sódico. Es decir, que cuando no encontremos el valor de L iso tabulado, podríamos colocar un valor dependiendo del tipo de soluto que se trate. Y ahora vamos a ver, mediante un ejemplo, cómo hacemos uso de este método crioscópico. El problema nos dice que cuántos gramos de cloruro de sodio se requieren para isotonizar con el suero 100 mililitros de una solución de clorhidrato de apomorfina al 1%. Si vamos a las tablas, entonces que decíamos que estaban en la literatura, este compuesto, el clorhidrato de apomorfina, tiene un delta TF igual a 0,08. Nosotros sabíamos que para que la solución fuera isotónica, la disminución tenía que ser, de la temperatura de fusión tenía que ser 0,52. Entonces 0,52 menos 0,08 es igual a 0,44. Esta es la disminución de la temperatura de fusión que tendrá que ser aportada por el cloruro de sodio. Es decir, nuestra solución tiene esta disminución. Como ven, es muy diferente de lo que es requerido. Entonces, evidentemente tenemos que adicionarle algún tipo de electrolito para que llegue a esta disminución de la temperatura de fusión. Entonces, sabíamos que una solución preparada al 0,9% produce una disminución de la temperatura de fusión de 0,52 grados centígrados. Entonces, 0,52 grados centígrados se obtienen con una solución preparada al 0,9%, es decir, que tiene 0,9 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros. Si lo que yo necesito todavía es disminuir 0,44, voy a necesitar aportar 0,76 gramos de cloruro de sodio. Entonces, la solución de este clorhidrato de apomorfina al 1% para que sea isotónica, tendremos que adicionarle a los 100 mililitros 0,76 gramos de cloruro de sodio. Si en vez de tener el dato del delta TF, hubiéramos usado del L iso, que es 2,6, entonces nosotros sabíamos que el delta TF era igual al L iso por la concentración. Entonces el delta TF va a ser 2,6 por la concentración, dijimos que era molar. Si es una solución que es al 1%, 1 estará en 100 mililitros, en 1000 tendremos 10 gramos sobre el peso molecular, tendremos la molaridad. Entonces el delta TF es 0,083 grados centígrados, que es más o menos lo que nosotros teníamos en tabla. Y seguimos con el mismo procedimiento anterior, es decir, 0,52 menos 0,08
nos da lo que debemos aportarle y hacemos la equivalencia con la solución de cloruro de sodio. El otro método es el método del equivalente de cloruro de sodio. El equivalente lo vamos a encontrar en las tablas como E, en las tablas esas que ya habíamos visto. Y este me dice que un equivalente de cloruro de sodio es la cantidad de cloruro de sodio que produce el mismo efecto osmótico que un gramo de droga o un gramo de fármaco. Entonces, esto debe quedar bien claro para hacer uso de este método. Y para hacer uso de este método, lo que hacemos es buscar en tablas entonces el valor de este E y multiplicamos la cantidad de fármaco por los equivalentes de cloruro de sodio que aparecen en la tabla, es decir, la cantidad de gramos que nosotros necesitamos en nuestra formulación, la multiplicamos por E. Luego, sustraemos a la cantidad de cloruro de sodio que corresponden a una solución isotónica. Por ejemplo, si estuviéramos preparando 100 mililitros, nosotros necesitaríamos 0,9 de cloruro de sodio. Entonces, restamos lo que habíamos obtenido en 1. Vamos a verlo con un ejemplo. Previamente, vamos a ver si no disponemos de este dato del E, el equivalente de cloruro de sodio. Dijimos que era la cantidad de cloruro de sodio que produce el mismo efecto que un gramo de droga. Entonces, el delta TF sabíamos que era igual al L iso, nosotros tenemos 1 gramo en el peso molecular para sacar la concentración molar. Y esto tiene que ser igual, dijimos, al delta TF que producirá el cloruro de sodio. Para el cloruro de sodio será L iso, esta cantidad en gramos nosotros la definimos como E, sobre el peso molecular de cloruro de sodio. Entonces, cuando estos son iguales, nos queda esta expresión donde acá solo lo que hemos hecho es reemplazar el peso molecular del cloruro de sodio por su igual. El L iso del cloruro de sodio es 3,4. ¿Se acuerdan que era una univalente que era 3,4? Entonces, 3,4 dividido 58,5 nos da 17,2. Y despejamos el valor de E. Entonces, E va a ser igual a 17,2 por L iso sobre el peso molecular. Entonces, en aquellos casos que no tengamos o no dispongamos del valor de E, podemos calcularlo a partir del L iso y el peso molecular. El iso, ¿se acuerdan que si no estaba tabulado, también podríamos estimarlo? Y el peso molecular es el peso molecular del compuesto en cuestión. Ahora sí, entonces vamos a ver un ejemplo para ver el método del equivalente de cloruro de sodio. Y el problema dice, una cantidad contiene 1 gramo de sulfato de efedrina en 100 mililitros. ¿Qué cantidad de cloruro de sodio debe adicionarse para que la solución sea isotónica? Entonces nos vamos a las tablas. El valor de E del sulfato de efedrina es 0,23. Entonces dijimos que teníamos que multiplicar este 0,23 por la cantidad de gramos del soluto este. Nosotros tenemos 1 gramo, entonces nos queda 0,23. Este 0,23, ¿qué me dice? Que son los 0,23 gramos de cloruro de sodio que se comportan como si fuera sulfato de efedrina, pero ahora son gramos de cloruro de sodio. Entonces directamente hacemos 0,9 menos 0,23, que eran la cantidad de cloruro de sodio que se comportaba como 1 gramo de sulfato de efedrina, y me queda 0,67 gramos de cloruro de sodio. Esto es lo que debiéramos adicionar a esa solución de sulfato de efedrina para que sea isotónica. Y ahí ya está resuelto. Si en vez de cloruro de sodio, supónganse que el cloruro de sodio interfiere, que no es apto para ese tipo de solución, y debiéramos agregar otro soluto, por ejemplo, dextrosa, podemos hacer el cálculo a partir del dato anterior. Nuevamente, de las tablas, vemos qué es el valor de E de la dextrosa. En este caso es igual a 0,16.
¿Y esta qué nos decía? Estos eran gramos de cloruro de sodio que equivalen a 1 gramo de dextrosa. Entonces, 0,16 gramos de cloruro de sodio tiene el mismo efecto osmótico que 1 gramo de dextrosa. Los 0,67 que yo había calculado que necesitaba van a ser igual a 4,19 gramos de dextrosa. Es decir, que si yo en vez de agregar cloruro de sodio necesitara agregarle dextrosa, debiera agregar 4,19 gramos de dextrosa a ese gramo de sulfato de efedrina y llevar a 100 mililitros de solución, y así obtendríamos una solución isotónica. De estos van a hacer varios ejercicios en aula y seguramente lo van a tener más claro. Con esto hemos terminado entonces el tema 6 de soluciones de electrolisis.